Y ahora llegamos a ese tiempo tan especial de estudiar juntos la palabra preciada de Dios. Y en esta noche, como mencioné en esta mañana, nos embarcamos en el estudio maravilloso del quinto capítulo de Romanos, Romanos capítulo 5. Y Romanos es un libro, créame, que realmente exprime su mente, demanda mucho de su alma también, es tan profundo, tan rico con la verdad de Dios. Y sin embargo, debido a la inspiración maravillosa del Espíritu Santo, debido al hecho de que Él es nuestro Maestro de verdad residente, como vimos en esta mañana, sus verdades pueden ser abiertas a nuestras mentes. Y confío en que conforme vemos los primeros 11 versículos, no solo en esta noche, sino en el mensaje de esta noche, después en las siguientes 2 semanas, que se va a encontrar a sí mismo regocijándose en la seguridad tremenda de su salvación. Este es un gran pasaje. Estaba leyendo un libro esta semana que me fue dado, y fue un libro que tenía muchas afirmaciones interesantes, un libro de teología. Una de ellas fue la siguiente, y cito: algunas personas verdaderamente convertidas han caído de la gracia, y el peligro de hacer esto amenaza a todo cristiano. Fin de la cita. Ahora, esa es una afirmación muy importante, si es verdadera. Si es verdad que algunos cristianos han perdido su salvación y que todo cristiano está en peligro de hacer eso de hecho es algo importante que saber, ya que si usted puede perder su salvación, más vale que descubra rápidamente cómo aferrarse a ella. Ahora, este es un tema que a lo largo de los años ha sido muy debatido en la teología. Siempre han habido aquellos que han afirmado que usted puede perder su salvación y aquellos que han afirmado que usted no puede perderla, y la batalla se ha llevado a cabo a lo largo de los años. El asunto de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos, o como los laicos algunas veces la llaman, la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y algunos en nuestra época, en la actualidad, en muchas iglesias, algunos de ustedes en sus propios trasfondos, inclusive algunos de ustedes el día de hoy creen que un cristiano puede perder su salvación. Y algunas veces oímos acerca de aquellos que, entre comillas, recaen y se apartan del conocimiento de Cristo. Ahora, esta doctrina en particular que dice que usted puede perder su salvación, básicamente hace de la salvación condicional. En otras palabras, su salvación es solo buena siempre y cuando usted cumpla con las condiciones de mantenimiento. En otras palabras, Dios nos ha salvado y ahora, si continuamos cumpliendo con los estándares, podemos aferrarnos a esa salvación, y si en algún punto no vivimos según el estándar, la perdemos. Ahora, no se necesita mucho entendimiento para reconocer que eso básicamente es una perspectiva de justicia por obras. En otras palabras, usted realmente está diciendo que la salvación es condicional en el sentido de que mis obras tienen que estar al nivel del estándar o de lo contrario pierdo mi salvación. Ahora, esto, creo yo, es exactamente el punto del cual habla Pablo en Romanos 5. Y me fascina el hecho de que en muchos tratados del tema de la seguridad del creyente, Romanos 5 ni siquiera es discutido, lo cual me sorprende. O algunas veces aparece como una nota a pie de página, cuando yo creo que podría ser de todos los pasajes en el Nuevo Testamento el texto que define con mayor claridad jamás escrito la seguridad de nuestra salvación. Ahora, permítame ver si puedo decirle por qué está aquí, por qué digo eso. Pablo básicamente está escribiendo para afirmar el Evangelio. Y su tesis en los capítulos 3 y 4 es que la salvación viene por la gracia mediante ¿qué? La fe. Y que la fe es todo lo que es necesario para apropiarse de la salvación eterna. Ahora, esto es bastante revolucionario para un judío, francamente, quien ha sido criado en un sistema de justicia por obras de salvación. En otras palabras, al hacer ciertas obras, él gana el favor de Dios. Y francamente, eso es exactamente como todas las otras religiones del mundo están diseñadas en base a la bondad del hombre. El hombre viviendo al nivel de algún código religioso, algún estándar ético. Y entonces cuando Pablo expresa en el capítulo 3 y en el capítulo 4 que la salvación es un regalo gratuito
que es dado por la gracia de Dios, esto es inmerecido y no es ganado por el hombre, y que es apropiado por la fe y la fe únicamente, esto es algo que los hombres encuentran muy difícil de comprender, porque los hombres básicamente buscan las obras, están involucrados en el mérito humano, en la justicia personal, están buscando levantarse, exaltarse a sí mismo mediante su propia fuerza, sus propias obras. Básicamente la filosofía de los hombres y las religiones del mundo es esta: yo soy bueno, soy religioso, Dios nunca me enviará al infierno, lo ha oído muchas veces usted, digo, soy una persona buena, soy religioso, hago mi mejor esfuerzo, yo creo y estoy seguro de que Dios nunca me condenaría a mí. Y es muy difícil para la gente que ha sido creada y se le ha enseñado entender que entran al reino por ser buenos o por ser éticos o morales, o hay que es solo cuestión de fe, y particularmente el judío. Y debido a que Pablo discute en Romanos con un judío imaginario de vez en cuando, no dudo que eso esté en su mente exactamente aquí. Y él ha presentado este tratado largo acerca de Abraham siendo justificado por la fe como una ilustración de la justificación por la fe en el capítulo 3. Ahora, inmediatamente un judío va a decir esto: Pablo, tú dices que la fe es lo único que se necesita para la salvación. Tú dices que la fe es suficiente. ¿Estás seguro de que es suficiente? Digo, ¿estás seguro de que entras por fe y eso es todo? Digo, una vez que estás ahí, ¿no tienes que mantener algún tipo de estándar? ¿No se demanda que vivas a cierto nivel o lo vas a perder? ¿Estás seguro de que es por fe y fe únicamente por lo que entramos y permanecemos? Parece simplificado en exceso. ¿Estás seguro de que va a funcionar? ¿Puede la fe mantenernos salvos? Digo, no tenemos que vivir a cierto nivel. ¿O qué hay acerca del juicio futuro? ¿Pablo, es la fe suficiente para asegurarnos de que vamos a escapar la condenación de Dios en el tiempo del gran juicio? ¿O pudieron haberlo cuestionado de esta manera? ¿Qué mantiene esta salvación por la fe? Si entramos por la fe, ¿qué nos mantiene ahí? ¿Qué la mantiene? Y yo creo que esa es la razón por la que el capítulo 5 está aquí. Porque Pablo está hablando directamente de ese punto. Porque la pregunta natural que van a tener es demasiado fácil. Digo, simplemente entras y estás adentro para siempre y todo es por gracia y todo es por fe y eso es todo. Y sabe una cosa, algunas veces tenemos el mismo problema. De hecho, si anda usted por todos lados promoviendo la doctrina de la seguridad eterna, esto es, usted es salvo por los siglos de los siglos para siempre, invariablemente se va a encontrar con alguien que no cree eso y le van a hacer la pregunta, esa misma pregunta. ¿Me estás diciendo que puedes volverte un cristiano y hacer lo que quieres? Y esa es inevitablemente la pregunta que van a hacer. Se me ha hecho esa pregunta 100 veces. Digo, cuando te vuelves un cristiano, ¿no hay estándar? Después de eso, ¿puedes hacer lo que quieras? ¿Acaso tu salvación de alguna manera no depende de tu obediencia y demás? Ese es precisamente el punto del que Pablo habla en este pasaje. Y él presenta 6 grandes eslabones en una cadena que encadena a un creyente verdadero eternamente al Salvador. 6 grandes eslabones en la cadena que encadena a un creyente de manera eterna al Salvador. Y vamos a ver cada uno de estos 6, quizás 2 en esta noche, 2 la próxima semana y 2 la semana después. Y son 6 grandes verdades, créame, 6 grandes realidades. Si la cadena es tan segura, digo, después de esas 3 semanas, usted va a salir de aquí sabiendo con certeza total que si usted ha venido a Jesucristo, usted le va a pertenecer a Él para siempre. Eso es algo maravilloso que saber. Yo odiaría vivir en inseguridad eterna. Ahora, hay 6 eslabones en la cadena. Y vamos a verlos conforme avanzamos a lo largo del texto. Ahora, permítame decirle otra cosa. Una de las cosas que Satanás hace al atacar a un cristiano es atacarlo en el punto de su certeza de salvación. A Satanás le gusta que dudemos de nuestra redención. Esa es la razón por la que cuando usted se pone la armadura en Efesios 6, dice, vestíos del yelmo, del casco de la salvación. Y Pablo, al escribirle a los tesalonicenses, definió eso aún más al llamarlo el yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque Satanás quiere asestar golpes devastadores en contra de su cabeza en el área de la duda. Dudar que usted realmente es salvo, dudar que usted realmente es redimido, dudar que Dios realmente lo tiene en la palma de su mano para siempre, dudar que usted realmente le pertenece a Dios. Quiere que usted crea que de alguna manera, usted ha perdido su redención y entonces Él irrumpe en contra de usted al hacerlo sentir inseguro, intimidándolo. Y entonces usted debe ponerse el casco de la esperanza, de la confianza de que usted realmente es redimido. Y quiero ayudarle a ponerse el casco y mostrarle por qué usted puede saber que usted le pertenece a Dios para siempre. Primer eslabón, versículo 1. Justificados, pues, y esto depende del estudio pasado de la justificación por la fe. Debido a que hemos sido justificados por la fe y todo lo que está involucrado,
Justificados pues por la fe tenemos, y aquí viene el eslabón número 1, tenemos paz para con Dios. La primera gran realidad que me afirma como creyente que estoy eternamente seguro en mi salvación es que estoy en paz con Dios. Quiero que sepa esto, he estado luchando toda la semana para tratar de expresar en palabras lo que siento en mi alma acerca de esto, espero. Así que sea paciente conmigo, conforme me esfuerzo por expresar de una manera profunda el efecto tan profundo que ha tenido esto en mí en esta semana. La palabra, pues, nos lleva de regreso, nos ancla al cimiento que ha sido establecido en los capítulos 3 y 4, la justificación por la fe. Estar bien con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora eso inicialmente nos lleva a la salvación. Usted cree en el Señor Jesucristo y usted es llevado a la salvación. Y al entrar en esa salvación, usted llega a la herencia de una eternidad llena de bendición. Y no puede ser que Pablo no tiene tiempo o entendimiento para hablarnos de todas las bendiciones que son nuestras en Cristo, sino que una de ellas es que estamos seguros en esa relación porque tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es esta paz? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la paz con Dios? Bueno, algunos han sugerido que significa que tenemos tranquilidad de mente, que en cierta manera tenemos un sentido psicológico de seguridad, tenemos una especie de sentimiento positivo acerca de estar seguro. Digo, y ese es algo bastante subjetivo, pero eso no es toda la intención de este pasaje. Esto no es subjetivo, esto es objetivo. No habla de sentimientos, habla de una relación. Los sentimientos no son el punto aquí. Dice que tenemos paz con Dios. Ahora, si tenemos paz con Dios, debido a la salvación, ¿qué teníamos antes de la salvación? Una palabra simple. ¿Qué es lo opuesto de la paz? Guerra. Ahora, Cristo ha cambiado dramáticamente nuestra relación con Dios, y de eso está hablando. Estábamos en guerra, por así decirlo. Dios era nuestro enemigo, y nosotros éramos su enemigo. Pero debido a la justificación por la fe, hemos sido llevados a una relación de paz, verdadera paz, paz real. Y esa paz no es una actitud, no es una actitud en absoluto, no es una tranquilidad psicológica, no es tranquilidad de mente, no es un tipo de sentimiento subjetivo, es simplemente que la guerra entre nosotros y Dios se acabó. ¿Entiende usted eso? La guerra se acabó. Ahora es en este punto precisamente que creo que la mayoría de la gente no entiende el punto de este texto, porque la gente siempre dice, oye, nunca he estado en guerra con Dios. A mí me cae bien Dios. Pero la Biblia dice que antes de que usted venga a Cristo, usted está en guerra con Dios. Y algunas personas podrán decir, bueno, espera un momento, yo soy religioso y no tengo nada contra Dios, yo creo en Dios y yo inclusive estoy preocupado por lo que Él piensa. Yo no me veo a mí mismo como un enemigo de Dios. Yo no me veo a mí mismo involucrado de manera activa en ir en contra del reino de Dios. Yo no me veo a mí mismo de manera abierta en ir en contra de su plan divino y su propósito y su voluntad. No me veo a mí mismo en guerra con Dios. Es correcto. Yo estoy de acuerdo con eso y ese no es el punto. El punto no es que usted esté en guerra con Dios. ¿Sabe usted cuál es el punto? Dios está en guerra con usted. Eso es diferente, ¿no es cierto? Porque usted podrá decir, bueno, yo no me veo a mí mismo peleando contra Dios. Yo no hago nada para pelear en contra de Dios abiertamente. Ese no es el punto. Dios es su enemigo. Sea que usted conscientemente sea su enemigo, no. Y su plan es este. Usted es tanto su enemigo y Él está en guerra con usted a tal punto que algún día usted lo va a tomar y lo va a arrojar a un lago de fuego eterno para que queme usted por los siglos de los siglos. A ese grado Dios está en guerra con usted. Y sea que usted entienda que usted está en guerra con Él o no, usted debe entender que su guerra es con usted. Y eso lo coloca en una luz diferente, ¿no es cierto? Como puede ver, Dios está en guerra con el pecador. Dios es el enemigo del pecador. Dios pelea contra el pecador. Dios es el enemigo del pecado. Dios es el enemigo de Satanás. Y por cierto, si usted no es hijo de Dios, usted es hijo de Satanás y usted pertenece al dominio de Satanás y Dios está en guerra con ese dominio. Y ese es el punto. Dice usted, no estoy enojado con Dios, eso está bien, Dios está enojado con usted. No estoy haciendo nada para dañar a Dios, eso está bien, Dios lo va a enviar al infierno eterno. Como puede ver, ese es el punto. Dios está en guerra con los hombres, estén conscientes de su enemistad hacia Él o no. De hecho, el trasfondo de este concepto de la paz es Romanos 1 y 2, y eso nos habla de la ira de Dios, ¿no es cierto? Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como puede ver, es Dios quien está en guerra contra los impíos y los injustos, y aquellos que no conocen a Cristo. De hecho, Dios inclusive dice que si usted no abraza a Jesucristo, usted es anatema.
usted está maldecido. En Éxodo 22:24 dice, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Deuteronomio 32 dice, me han movido a celos con aquello que no es Dios, me han provocado a ira con sus vanidades, y voy a moverlos, los voy a provocar a celos con aquellos que no son un pueblo, y los voy a provocar a ira con una nación insensata, porque un fuego es encendido en mi ira, y va a arder hasta el más bajo infierno, va a consumir la tierra con su abundancia, y va a incendiar el cimiento de los montes. Dios está furioso. ¿Y con quién está furioso? Con los pecadores. Con los pecadores está enojado. Josué 23:16 dice, cuando han transgredido el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él los mandó, y han ido, y vayan y sirvan otros dioses, y se postren ante ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá en contra de vosotros, y perecerán rápidamente de la buena tierra que Él os ha dado. En 2 de Reyes 22:13 dice, grande es la ira de Jehová, que se enciende contra nosotros, porque nuestros padres no han oído las palabras de este libro para hacer según a todo lo que está escrito acerca de nosotros. En Isaías 5, versículo 25 dice, por lo tanto, la ira de Jehová ardió en contra de su pueblo, y Él ha estirado su brazo contra ellos, y los ha herido, y los montes temblaron, y sus cadáveres fueron despedazados en medio de la calle, porque toda esta ira todavía no se ha vuelto, sino que su mano todavía continúa estirada. En Isaías 13, versículo 9 dice, el día de Jehová viene cruel con ira y con ira intensa para desolar la tierra, y Él destruirá a los pecadores de ella. Por lo tanto, dice en el versículo 13, sacudiré los cielos y la tierra será removida de su lugar, y la ira de Jehová de los ejércitos, y en el día de su ira intensa. Y sigue así a lo largo de Isaías y después Jeremías. En Nahum dice, en ese profeta menor, Dios es celoso, Jehová se venga y está furioso. Jehová se vengará de sus adversarios y guardará la ira para sus enemigos. Entonces, los hombres quizás no estén enojados con Dios, pero Dios está muy, muy enojado con ellos. Y esa es la razón por la que son enviados al infierno. Y Él está enojado con ellos debido a su pecado no arrepentido. En Efesios 5, versículo 6 dice, ninguno se engañe con vanas palabras, porque debido a estas cosas viene la ira de Dios en contra de los hijos de desobediencia. Y cuando Jesús viene regresando en Apocalipsis 19, de su boca sale una espada filosa, y con ella mata a las naciones, y gobierna con vara de hierro, y pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, el resumen de toda esta actitud es expresado de la mejor manera en el Salmo 7, versículo 11. Simplemente escúchelo. Esto es lo que dice. Dios juzga al justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El punto es que Dios está en guerra con el impío. Son hijos de ira. Son enemigos, dicen Romanos 8, 7 y 8. Enemigos de Dios. De vez en cuando tengo el privilegio de hacer estudios bíblicos y servicios de capilla para los equipos deportivos profesionales en nuestra ciudad. Y algunos años atrás, cuando Jorge Allen era el entrenador de los Rams y estaba involucrado en hacer esto, y le pregunté a alguno de los jugadores un día y le dije, ¿cómo es que Jorge Allen se siente acerca de estas capillas? Y él dijo, Jorge nos dijo un día, mira, yo no sé si hay un Dios, pero me gusta tener estas capillas porque si hay uno, quiero asegurarme que esté de mi lado. ¿Quieres saber algo? Dios no está del lado de los pecadores. Dios no está del lado de los que rechazan a Cristo. Él es su enemigo. Él busca su destrucción. Ahora, con eso como trasfondo, ¿qué cree que significa cuando dice, tenemos paz para con Dios? ¿Eso se oye bien para usted? ¿Eso se oye maravilloso para usted ahora? Seguro se oye bien para mí. Tenemos paz con Dios. Y no es que hicimos algo y lo tenemos desde nuestro extremo. Es algo que lo satisfizo a Él. ¿Qué fue? Fue la obra perfecta de Jesucristo. Y Dios derramó su furia y su ira en Cristo. Y lo dice al final del versículo 1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Dios fue apaciguado, por así decirlo. Ya que toda su venganza y todo su enojo y toda su ira encontró su furia plena en Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Y tenemos paz con Dios. Hombre, es tan bueno saber eso. Ese es mi nuevo estatus. Y fluye de la reconciliación llevada a cabo mediante la obra de Jesucristo. Como puede ver en Cristo, nuestro pecado fue penalizado, por así decirlo. En Cristo, el pago completo se llevó a cabo y Dios fue propiciado. Dios fue satisfecho. El precio fue pagado. Y esta es la razón por la que dice en Colosenses 1, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se da cuenta? Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros a través de la sangre de su cruz.
Y vosotros que antes estaban aislados y eran enemigos en vuestra mente mediante obras impías, Él ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne mediante la muerte para presentarlos, escucha esto, santos e irreprensibles ante sus ojos. El acto de Jesucristo cumplió de manera total la paz con Dios a tal grado que desde ahora y para siempre usted es santo, irreprensible a sus ojos. ¿Por qué? Porque todo pecado por el cual usted debió haber sido castigado, Cristo lo llevó. Maravilloso pensamiento. Ahora, introducimos entonces en el concepto de la justificación el concepto de la reconciliación. Y quisiera decirle a aquellos de ustedes que están pensando en teología conmigo, la justificación y la reconciliación se pueden distinguir como términos, pero inseparables como realidad, porque la justificación incluye la reconciliación. Ese es el mensaje del capítulo 5. La justificación incluye la santificación. Ese es el mensaje del capítulo 6 y el capítulo 7. La justificación incluye la glorificación. Ese es el mensaje del capítulo 8. Entonces, la justificación, aunque puede ser distinguida en términos simplemente de las palabras de estas otras cosas, es totalmente inseparable de ellas en realidad. Y entonces cuando usted abraza a Jesucristo por fe y es justificado, inherente en esa justificación, no solo está la glorificación que está por venir, la santificación que inmediatamente comienza su proceso, sino también la reconciliación con Dios. Y entonces ya no somos el enemigo, sino que somos sus hijos. Somos sus hijos. Y Pablo dice, desde adentro de nosotros clamamos, Abba, Padre, Papito, en el término de intimidad. La ira de Dios hacia nosotros, la cual en últimas nos consignaría al infierno eterno, es quitada y toda su furia es absorbida de manera plena y resuelta en el sacrificio de Jesucristo. Ha quedado satisfecha y quedamos con una relación maravillosa de reconciliación. Es todo a través de Cristo. Simplemente usted debería subrayar esa línea al final del versículo 1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que usted tiene es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Dice en Efesios 1, porque somos bendecidos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como puede ver, todo lo que es nuestro es debido a Cristo. Todo. Él hizo la paz. Él hizo la paz. Dice usted, bueno, John, eso es maravilloso. Eso realmente es maravilloso que Él hizo eso. Y nos reconcilió con Dios. Y en 2 Corintios 5 dice que Él no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, salir y predicar el Evangelio a otros que necesitan reconciliarse. Reconciliación. Dice usted, eso es maravilloso. Él nos trajo a Dios, pero, Él nos mantiene en esa relación. Digo, ¿cómo sabemos que eso continúa? Y realmente esa es la pregunta de la que quiero hablar por un momento. ¿Cómo puede ver? Jesús no solo, ahora escucha esto, muy importante, Él no solo nos reconcilió con Dios inicialmente, sino que mantiene esa reconciliación. Y esa es su obra sumo sacerdotal. ¿Entiende eso? 1 Juan 1:7 dice que Él continúa limpiándonos de todo, ¿qué? Pecado. Como puede ver, la limpieza continua, la intervención como mediador continua, el lavado continuo de nuestro pecado provee para nosotros el que se mantenga esa reconciliación. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene dos verdades tremendas que realmente no pueden ser percibidas. Por un lado, estamos en paz con Dios para siempre, porque todo pecado que jamás cometeremos ya fue llevado por Cristo. Y entonces no hay nada que viole nuestra reconciliación, ya que el pecado por el cual deberíamos ser expulsados ya fue pagado y cubierto. Inclusive, en el caminar diario en el mundo conforme pecamos, el Señor continúa limpiando y continúa limpiando, de tal manera que somos mantenidos en reconciliación no solo por el acto pasado de Cristo en la cruz, sino mediante la obra actual mediadora de Cristo a la diestra de Dios. Su ministerio sumo sacerdotal. Dice que Él vive perpetuamente ¿para qué? Hacer intercesión por nosotros. ¿No es eso maravilloso? Estoy en paz con Dios. ¿Por cuánto tiempo? Mientras Jesucristo vive. ¿Y por cuánto tiempo vive Él? Perpetuamente. Quien intercede por nosotros. Cuando una persona abraza a Cristo por fe, el Hijo de Dios perfecto hace que esa persona sea uno con Dios y Él está en paz. Y hay un corolario que debemos mencionar. No puedo evitar
sino pensar en esto. Cuando usted ama al Señor Jesucristo, usted realmente invita a una relación de paz con su Padre, ¿no es cierto? Digo, si usted quiere llegar a mí, ame a mis hijos, ¿verdad? Y sabe una cosa, en el Salmo 2 el Padre dice, honrad al Hijo, besad al Hijo, para que no se enfurezca. Y cuando Jesús vino al mundo, el Padre dijo, este es mi ¿qué? Mi Hijo amado, ¿qué? A Él oíd, a Él oíd. Y a los Corintios el Espíritu de Dios dice, más vale que amen al Señor Jesucristo o serán anatema. Y en un sentido muy personal y maravilloso, creo que cuando amamos al Hijo ganamos el amor del Padre. El misionero famoso David Livingstone pasó 1 año o 2 con cierta tribu en la parte sur de África. Y él fue al interior con su esposa y tenían un pequeño bebé en ese entonces a predicarle a otra tribu. Después de que le predicó a esta otra tribu, regresó a la primera tribu y los encontró en situaciones difíciles porque una tribu vecina había atacado a la tribu donde ellos habían estado por un par de años. Habían matado a muchos de los hombres y capturado al hijo del jefe, se lo llevaron. En el momento en el que regresó Livingstone, había venido un mensajero de los invasores que había capturado al hijo del jefe y estaban rogándole que hubiera paz debido a que temían la venganza. El jefe de la tribu herida, quien deseaba solo vivir en paz con sus vecinos, le dijo a David Livingstone, ¿cómo puedo estar en paz con ellos quien tienen a mi hijo prisionero? Y si esta actitud es verdad en el corazón de un jefe salvaje, ¿cuánto más es verdad de Dios el Padre? ¿Cómo puedo estar en paz con aquellos que pisan la sangre de mi hijo? Pero cuando usted en amor viene a Jesucristo, usted busca la paz del Padre. Y debido a que Cristo ha muerto en la cruz para pagar la paga de todo el castigo que usted merece, y toda esa paga ha sido satisfecha, toda esa furia ha sido liberada, toda esa ira ha sido satisfecha, Dios puede estar en paz con usted. Ahora, quiero añadir una nota a eso, y creo que es importante decir esto. Creo que eso produce en nosotros un sentido de tranquilidad, ¿no es cierto? Digo, eso me da paz en mi corazón. Ese no es el significado del versículo, pero hombre, eso con toda seguridad me hace sentir en paz. Eso me da, como el teólogo Hodge lo llamó, un silencio dulce del alma. Digo, soy amigo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hermano de Jesucristo. Estoy en la familia y Dios está en paz conmigo. Pablo lo expresó de esta manera cuando escribió Efesios. Él dijo, pónganse el calzado, o calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sabe eso? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quieres decir? Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es eso? Bueno, cuando un soldado romano, cuando iba a la batalla, se colocaba unas botas con pequeñas cosas que se veían como calzado de fútbol americano, con pequeños clavos que salían de la parte de abajo, porque se metía en el combate mano a mano por la vida y la muerte, y él quería asegurarse de que no se resbalara por todos lados, y entonces tenía estos clavos que salían y lo mantenían firme en el suelo, y él podía pelear y golpear y demás. Y entonces Pablo dice, cuando salgan a la batalla con el enemigo, con el poder de los demonios y las fuerzas del infierno, y entren en esa batalla, sus pies deben estar firmemente plantados con lo que tienen en sus pies. Están preparados con el Evangelio de la paz. ¿Y cuál es el Evangelio de la paz? Son las buenas nuevas de que Dios está en paz con ustedes. ¿Y sabe usted lo que eso significa? Eso significa que Dios ahora está de su lado. ¿Entendió eso? Y entonces cuando el enemigo viene en contra de usted, debe permanecer firme y decir, acábalos, Dios, porque Dios está de su lado, Él está de su lado. Esa es la transformación que se ha llevado a cabo en la reconciliación, en la obra de reconciliación de Jesucristo. ¡Oh, qué lugar tan seguro! Dios está de mi lado. Dice usted, bueno, ¿qué acerca de cuando peca? Cuando usted peca, en primer lugar, en el pasado fue pagado por Cristo. Se acabó la furia y la ira que ese pecado debe recibir. Cristo ya la recibió. Y además de eso, en la actualidad, Él continúa intercediendo a favor de usted y continúa limpiándolo. Y eso mantiene la paz. De hecho, en Efesios 2:14, una de mis afirmaciones favoritas en toda la Biblia, Él dice de Cristo, Él es nuestra paz. Y mientras Él viva, para siempre Él mantendrá esa relación de paz. Escúchelo, amigo. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo por su pecado, por el pecado de usted. Su ira se fue. Usted está en paz y nada puede cambiar esa relación. Y entonces Dios dice en Hebreos 8:12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y
¿Cuándo se va a acordar Dios de sus pecados y de sus iniquidades? Nunca, porque Cristo satisfizo la ira de Dios. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 17, dice, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Ahora escuche, el hecho de que usted diga, o alguien más diga que usted puede perder su salvación, es decir, una de dos cosas o ambas. La obra de Cristo no fue suficiente, tiempo pasado en la cruz. La obra sumo sacerdotal actual de Cristo tampoco es suficiente. ¿Quiere usted decir eso? Difícilmente. Segundo eslabón. ¿Cree usted que ese fue bueno? Escuche, a ver Y vamos a llegar hasta aquí. El primer eslabón que nos asegura eternamente al Salvador es paz con Dios. El segundo es estar firme en la gracia. Estar firme en la gracia. Versículo 2. ¿Por quién? Antecedente, nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada. Encierra en un círculo esa palabra en su Biblia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Deténgase ahí. No estamos entrando y saliendo de la gracia. Estamos, ¿qué? Firmes en ella. No estamos entrando y atravesando por ella. Estamos firmes en ella. Firmes en la gracia. Mi cerebro débil no puede tocar los límites de esta verdad. Es tan vasto y tan profundo y toda palabra es tan poderoso. Comienza, ¿por quién? ¿Por quién? Jesucristo. Todo es debido a Él. El pensamiento clave en el texto entero es la obra mediadora de Jesucristo. A través de su obra mediadora maravillosa por su muerte, Él nos lleva a Dios y a la paz. Y observe esto y dice, por quien también tenemos entrada por la fe. De nuevo, ahora permítame detenerme en esta palabra, entrada. Es una palabra monumental, es una palabra asombrosa, es una palabra que nos sacude, es una palabra infinitamente incomprensible, es una palabra que va más allá de la perspectiva de un judío, el llegar a concebir que alguien en la tierra podía tener entrada o acceso a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que un judío jamás había sabido, había conocido en toda su vida, era que Dios es el totalmente absoluto y absolutamente inaccesible. ¿No sabía él eso? ¿No lo creía eso? A lo largo de su historia entera, eso era lo único que sabían. Y por cierto, la palabra entrada aquí, esta palabra es usada 3 veces, es usada aquí, y es usada en Efesios 2:18 y 3:12, y siempre habla de acceso a Dios. Él nos ha dado acceso, entrada a Dios, y un judío nunca habría sabido eso. De hecho, ¿qué le pasaba a un judío si se acercaba a Dios? Él habría sido consumido. Si usted regresa, por ejemplo, y simplemente le voy a dar una ilustración de esto del texto, en el capítulo 19 de Éxodo, ¿podría pasar usted ahí por un momento? Éxodo 19. Dios está dando la ley en el monte Sinaí. Y en el versículo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Digo, Dios va a estar arriba, y ustedes van a estar ahí, y no se acerquen a Dios, o están muertos. Y versículo 13 dice, no lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, ninguna relación sexual. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora se van a reunir con Dios. Es una ocasión contenta, cálida. El lugar entero está explotando como un volcán. Relámpagos, truenos, fuego, furia. El pueblo está temblando. Este sonido de trompeta resonando en sus mentes. Se han estado purificando por 3 días. Realmente es una ocasión muy importante. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová.
no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora usted puede regresar a Romanos. Digo, esto es algo bastante aterrador, ¿no es cierto? Una cosa que Dios estableció desde el principio, conforme sacó a estas personas de Egipto para llevarlos a su tierra, es que ustedes no tienen acceso a Dios. Ahora, ¿por qué cree usted que Él quería que ellos supieran eso? Porque Él les estaba enseñando una lección muy importante acerca de su santidad total y la impiedad total del hombre. Y no había manera en la que hubiera acceso en absoluto. Inclusive cuando Dios estableció el tabernáculo, Él estableció el templo en su lugar. Podían llegar hasta cierto punto. Los gentiles podían llegar hasta cierto punto, no más. Las mujeres podían llegar hasta cierto punto, no más. Los hombres podían llegar hasta cierto punto, no más. Los sacerdotes podían llegar hasta cierto punto, no más. Y solo había un sacerdote que un día al año podía entrar a la presencia de Dios, y ese fue el sumo sacerdote. Después de todo tipo de limpieza de ritual, Él entraba ahí y rociaba la sangre lo más rápido que podía y se salía. Digo, eso era lo único que sabían, que no te podías acercar a Dios. Y la gente que trataba de acercarse a Dios fuera de la prescripción de Dios, morían en el punto. ¿Usted cree que Nadab y Abiú, quienes entraron y ofrecieron incienso extraño o fuego extraño al Señor, y cayeron muertos ahí en el momento? ¿Usted piensa en Coré, Datán y Abirán, que trataron de funcionar como sacerdotes bajo el Dios Altísimo para entrar y acercarse a Dios, y el suelo los tragó? Ahora, si ellos sabían algo, ellos sabían que Dios era inaccesible. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y eso fue después de que atravesaba por una purificación especial, y solo para que saliera rápidamente. El acceso, la entrada, no era una palabra en su vocabulario religioso. Y ningún hombre pecaminoso en la actualidad tiene entrada a Dios. Pero la muerte de Cristo cambió eso. ¿No es eso maravilloso? Como puede ver, esta es la razón por la que el Evangelio era tan difícil de entender para un judío. Verse a sí mismo como entrando, corriendo a la presencia de Dios. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice, miren, acerquémonos, ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia. Porque Cristo ha consagrado, ha abierto un camino nuevo y vivo. Mateo 27:51 dice que cuando Jesús fue crucificado, ¿qué le pasó al velo en el templo? Fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Por la entrada, acceso a Dios. Y esa es la razón por la que Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y hallar gracia. Bueno, antes, si usted se acercaba a Dios, no podía encontrar misericordia y gracia, encontraba muerte. En Jeremías 32 tenemos una gran enseñanza reflejando el nuevo pacto, y dice ahí, serán mi pueblo y yo seré su Dios, no me volveré de ellos de hacerles bien, sino que colocaré mi temor en sus corazones y no me apartaré de ellos. Serán mi pueblo y yo seré mi Dios, y continuaré haciéndoles bien, y continuarán, dice él, acercándose a mí. En el 10º capítulo de Hebreos, no lo puedo resistir, uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, particularmente del versículo 19, en ese capítulo, él dice, teniendo pues, hermanos, de nuevo para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, mediante un camino nuevo y vivo, el cual él consagró por nosotros, el velo, esto es su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿No es eso maravilloso? Acceso. Entonces, acceso o entrada es una palabra rica. Por cierto, la palabra secular de esa palabra en el griego con frecuencia se refiere a un lugar de refugio o a un muelle para una nave, un barco en problemas. Dios entonces se convierte en un lugar de refugio, un muelle para nosotros en la aflicción. Ahora, cuando entramos ahí, ¿qué hemos encontrado? Obsérvelo, versículo 2. Tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Esto va más allá de nuestra imaginación. Tenemos entrada a la gracia. Cuando entramos a la presencia de Dios, estamos firmes en la gracia. Esa es la razón por la que dice, acerquémonos confiadamente para obtener gracia. Porque cuando entramos, estamos firmes en la gracia. Estar significa solo eso, histemi, estar firme, estar sólido, estar fijo, permanecer. Y estamos permaneciendo en un estado de gracia. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido, ¿verdad? De hecho, si usted quisiera una definición de la gracia, esto es lo que yo diría. El favor inmerecido de Dios, mediante el cual Él nos salva y nos hace justos únicamente en base a su amor soberano y no debido a alguna dignidad de nuestra parte y a pesar de nuestro pecado, debido al sacrificio perfecto de Jesucristo. Digo, Él nos salva por la gracia, lo cual significa que no tuvimos nada que ver con ello. Y una vez que entramos ahí, estamos firmes en la gracia. Esto es tan importante, estar firme en la gracia, porque la gracia significa que Él nos da lo que nosotros no, ¿qué? Merecemos. La gente piensa, bueno, fuiste salvo por la gracia, pero hombre, vas a permanecer ahí por la ley. No. Fuiste salvo por la gracia y ahora tienes que
guardar reglas para mantenerte ahí. Tienes que guardar la ley y si quebrantas la ley, estás afuera. No, esto dice, estás firme en la gracia. Estás firmemente fijo en un ambiente de gracia. Y la gracia es el perdón inmerecido de Dios hacia el pecado. Creo que Judas lo dijo en el versículo 24. Simplemente escucha esto. Es tan maravilloso. Ya que Él escuche esto, que es poderoso para guardaros sin qué, caída. Y presentaros ¿qué? Sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe lo que la obra sacerdotal de Cristo hace? Cuando usted entra, usted está firme en la gracia. Y ese es el perdón continuo de gracia inmerecido que usted no se ha ganado de Dios a favor de usted por sus pecados. Continúa, es una aura de gracia y la gracia es aquello que perdona. Y debido a eso, Él es poderoso para guardarlo a usted de caer. Estamos firmes en la gracia. Custodia segura. Permanecemos. Eso es lo que Juan 15 quiere decir cuando dice permanecer en Cristo. Permanecemos en el ambiente de la gracia. Estamos tan seguros ahí. Digo, ¿qué tiene que hacer para ser expulsado de la gracia? Digo, usted no hizo nada para entrar ahí. Usted no puede hacer nada para salir de ahí. Dice usted, bueno, si pecas mucho vas a ser expulsado. No, porque donde el pecado, Romanos 5 y 6, donde el pecado abunda, ¿qué pasa? La gracia que abunda mucho más. Como puede ver, no hay salida. Porque si usted está firme en la gracia solo puede funcionar donde hay fracaso. ¿Verdad? Maravilloso pensamiento. Esta es la razón por la que usted está tan seguro. Si hubiera un lugar para la ley y fuera un lugar para guardar las reglas, usted estaría fuera y yo también. Si sus pecados lo expulsaran, eso no es gracia, pero por gracia es usted salvo. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh, qué gran pensamiento. Como pueden ver, amados, esos dos eslabones, digo, eso será suficiente, ¿no es cierto? Tenemos paz con Dios. Ahora, si usted va a discutir con eso, entonces tendrá que decir, uno, el sacrificio de Cristo no fue adecuado para cubrir todo su pecado y mantener la paz, y el mantenimiento de esa paz va más allá de la capacidad de Jesucristo, quien vive perpetuamente para hacer intercesión por usted, y usted realmente está negando quién es Cristo y lo que su obra es, pasado y presente. La paz con Dios será suficiente, pero simplemente para añadir a lo que el Señor dice, no solo eso, usted está firme en la gracia, y la gracia solo puede operar donde hay pecado, porque es favor inmerecido, es perdón inmerecido, y entonces cuando usted peca, opera, funciona, y entonces usted es mantenido en un estado de gracia. Gran verdad, gran verdad. La obra sumo sacerdotal de Jesús se está llevando a cabo en este momento y mantiene la paz y mantiene la aplicación de la gracia para nosotros. Vamos a ver esto más adelante en el versículo 10, pero simplemente no puedo resistir el señalárselo en este momento. Esto es tan bueno. Observe el versículo 10. Esto en cierta manera resume lo que dijimos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora deténgase por un momento. Si la muerte de Cristo pudo hacer paz con Dios, si la muerte de Cristo pudo reconciliarlo a usted con Dios, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, si un Salvador muriendo podía llevarlo usted a Dios, ¿no cree usted que un Salvador viviente podría mantenerlo usted ahí? Gran verdad. ¿Cuánto más si un Salvador muerto puede redimirlo? ¿Cuánto más puede un Salvador vivo mantenerlo usted? Y como puede ver, esa es la obra sumo sacerdotal de Jesucristo. Y Él continuamente, a favor nuestro, va al Padre. Como en Lucas 22, cuando Él ve a Pedro, y Él dice, Pedro, Satanás ha deseado tenerte a ti. Y después Él dice esto, pero yo he orado por ti. He orado por ti. Y cuando esta pequeña prueba se acabe, vas a salir bien. Y Él nos da un pequeño vistazo para que sepamos cómo es que Él mantiene el lugar de su pueblo en relación con Dios. Él opera a favor de Pedro. Y entonces Él nos asegura, estamos en paz con Dios y estamos firmes en la gracia. Y Cristo intercede para mantener la paz viva y para mantener nuestra posición. Arthur Pink, creo yo, tiene una gran afirmación. Él dice, y cito, es absoluta y totalmente imposible que la sentencia del juez divino jamás sea revocada o revertida. Con mayor velocidad,
Los relámpagos de la omnipotencia sacudirán a la roca de las edades, que aquellos que están refugiándose en Él de nuevo serán traídos bajo condenación. Fin de la cita. No puede pasar. El juez emitió un veredicto y permanecerá para siempre. Pablo dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para ¿qué? Guardar. Para guardar. Ese es 2 de Timoteo 1:12. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Confianza en Dios. En Hebreos, y simplemente voy a cerrar. En Hebreos 10, observe esto y vamos a llegar a una gran conclusión. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No es como el sacerdocio antiguo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él los ha perfeccionado para siempre. Pero el coup de grâce de todo esto está en Romanos capítulo 8, versículo 31. Escuche esto. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué es nuestra respuesta? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Si estamos en paz con Dios y Dios está de nuestro lado, ¿quién es mayor que Dios que puede cambiar eso? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En otras palabras, si Dios nos dio lo mejor que tenía su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Él dio el regalo supremo en su Hijo para redimirnos, ¿no cree usted que Él va a dar lo que se necesite por guardarnos? Eso ciertamente es menos que su Hijo. Y después, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a condenarnos? ¿Quién va a acusarnos? ¿Dios? ¿Quién nos justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Cree usted que el juez que dijo que éramos libres del juicio y nos libró va a revertir su veredicto? En absoluto. No hay una corte más elevada que la de ese juez. Y si ella nos ha dado el regalo supremo en su Hijo para redimirnos, ¿acaso no nos dará dádivas menores para guardarnos? Entonces, el estado de paz con Dios y el estado de estar firmes en la gracia no es un estado de riesgo. Estamos sobre suelo firme. Él nos sostiene. Él es su lado maravilloso. Nuestro lado es que nosotros perseveramos, obedecemos, andamos en obediencia. ¿Por qué? Ahora escuche con atención. Porque parte de guardarnos a nosotros es capacitarnos por su Espíritu para caminar en obediencia. Esto es tan importante. Entonces, cuando usted ve a alguien que usted cree que es cristiano y de pronto se aparta, 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no solo guarda a aquellos que son suyos desde su lado, sino que Él implanta el Espíritu en ellos y les da el poder por el Espíritu para perseverar, para caminar en obediencia. Entonces, si usted quiere atacar la seguridad del creyente, usted está atacando en primer lugar a Dios. Usted está diciendo que Él cambió su veredicto. En segundo lugar, usted está atacando a Cristo. Usted está diciendo que su obra en la cruz fue inadecuada, su obra sumo sacerdotal no puede mantenernos, y después usted está atacando al Espíritu Santo al decir que Él no tiene la capacidad de hacer que el creyente persevere, y una desacreditación de la Trinidad entera se encierra en una negación de la seguridad del creyente. ¿Lo hace esto sentirse seguro? Esas solo son 2 de 6. Horacio Bonar, el gran santo de Dios, escribió estas palabras majestuosas. Se las leo en conclusión, y cito, «Tus obras, no mías, oh Cristo, hablan gozo a este corazón. Me dicen que todo está hecho. Despiden a mi temor. ¿A quién más que a ti acudiré, Señor, el único que puede expiar el pecado? Tus dolores, no los míos, oh Cristo, sobre el árbol vergonzoso han pagado el precio completo de la ley y han comprado la paz para mí. Tus lágrimas, no las mías, oh Cristo, han lavado mi culpabilidad y me han llevado a un día bendito. Tus cadenas, no las mías, oh Cristo, me han desatado de mi cadena y me han soltado de las puertas de mi prisión para que nunca sea esclavizado más.
Tus heridas, no las mías, oh Cristo, pueden sanar mi alma herida, mi alma golpeada. Tus heridas, no las mías, contienen el bálsamo que me restaura. Tu sangre, no la mía, oh Cristo. Tu sangre, derramada tan libremente, puede limpiar mis manchas más oscuras y limpiar mi culpabilidad. Tu cruz, no la mía, oh Cristo, ha llevado la carga terrible de pecados que ni el cielo ni la tierra podían llevar más que Dios. Tu muerte, no la mía, oh Cristo, ha pagado la recompensa que se debía. 10,000 muertes como las mías habrían sido demasiado pocas. Tu justicia, oh Cristo, solo la tuya puede cubrirme. Ninguna justicia me puede salvar a menos de que sea la tuya. Solo tu justicia puede vestir, y de manera hermosa, y la enredo a mi alma. En esto vivo y muero. Oremos. Padre de gracia, qué día tan bendito. Oh, qué gran confianza ha inundado nuestros corazones conforme vemos que estamos en paz con Dios y que estamos firmes en gracia. Gracias por eso. Llena nuestros corazones de gratitud. Levanta nuestras almas en alabanza a ti. Nosotros que no merecemos ni siquiera el acceso inicial, no merecemos que seamos guardados en ese lugar para que algún día seamos presentados sin mancha, irreprensibles ante ti. Oh, gracias, no solo por la obra redentora de Cristo en el pasado, sino por la obra sumo sacerdotal de Cristo en el presente, en la actualidad, que continúa limpiando. Gracias porque estamos en paz. Gracias porque estás de nuestro lado. Gracias porque tú eres nuestro defensor, nuestro amigo, a través de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. 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 Amén.